Fíjense que sale, bueno, no es que salga, pero se empieza a conocer más un estudio de algo que se llama neuronutrición y micronutrición. A ver, Ernesto Cárdenas, tú eres médico especialista en estas ciencias. ¿Es una ciencia? Sí. Hola Fernanda, ¿qué tal? Muy buen día para ti, para todo tu auditorio. Sí, efectivamente, es una rama de la medicina, es una rama de la nutrición. Y en sí, ¿a qué se refiere la neuronutrición? El, Neuronutrición, sí, está... A ver, cuéntanos. es algo muy reciente en México, porque te he de decir que ya en Europa, en América del Sur, ya es algo que se viene practicando durante muchos años. Bien, la neuronutrición es esta rama de la medicina, esta rama de la nutrición que se encarga de investigar cómo interaccionan estos micronutrientes, y micronutrientes me refiero a vitaminas, a minerales, aminoácidos, a ácidos grasos en el cerebro, pero no solamente en la función de nuestro cerebro, también en nuestra función o en la parte de nuestras emociones. Pero a ver, ¿tu cerebro y el mío, digamos que es el mismo, Ernesto? Es el mismo en composición, pero en funcionamiento y en conformación y en actividad tiene sus variantes. Cada uno de nosotros tiene una personalidad muy distinta. De acuerdo. Ok, pero en diversas situaciones, bajo diversas enfermedades, bajo diversas patologías, podemos llegar a encontrar bloqueos. Y muchos de estos bloqueos no se deben más que a un tema de intercambio o de interferencia por ácidos grasos, por un déficit de electrolitos, por un déficit de actividad hormonal y también de actividad eléctrica. Situación que resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque no podemos optimizar ni llegar al 100% de las funciones que deberíamos de estar teniendo. A ver, alguna vez leí, que me parece viene con el tema, alguna vez leí que los medicamentos, por ejemplo, no le hacían lo mismo a los hombres que a las mujeres. Un medicamento, pensemos en una pastillita que tú y yo no la tomaríamos para un dolor de cabeza, a ti te hace una cosa y a mí me hace otra, que tiene que ver con el tema hormonal, que tiene que ver cómo está nuestra química, etcétera. Es decir, que no todas las medicinas son para todo el mundo y que también tendríamos que dividir género masculino y femenino en función de esto. Lo mismo está pasando con la neuronutrición. Exactamente. Y hay un punto específico por lo cual llega a ocurrir esto. ¿Cuál es ese punto específico? Nuestra actividad metabólica. El metabolismo va a ser toda esa secuencia de actividades, toda esa secuencia de interacciones de estos nutrimentos que nos va a llevar a dar desde que tú puedas respirar, desde que puedas oír, desde que puedas ver, que puedas pensar, que puedas hacer toda función que debe de realizar tu cuerpo, va a estar llevada por una actividad metabólica. Todos estamos conformados distintos, hombres, mujeres, tenemos concentraciones distintas de actividad hormonal, de actividad electrolítica, de actividad metabólica para fines concretos. Por esto es que tenemos esta subdivisión en funciones que podemos llegar a tener y cómo podemos llegar a potencializarnos. Eh, y el tema de micronutrición, eso es neuronutrición. Es, entendemos cómo se alimenta tu cerebro o cómo alimentas tú tu cuerpo y por ende qué le funciona o no a tu cerebro. Exactamente. Y la parte de la micronutrición vienen estos elementos. Vamos a dividirlos en macronutrimentos y micronutrimentos. Y es lo que comentábamos en un inicio, son las vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, grasas. Y esto cómo va a interaccionar no nada más con nuestro cerebro, porque tienen muchas implicaciones muy interesantes y muy importantes para el funcionamiento de nuestro corazón, de nuestros intestinos, de nuestros pulmones. Ándale. Y ahora más que estamos saliendo de una pandemia o que estamos, no, que estamos en esta parte final de la misma, tenemos la situación que COVID nos ha dejado procesos inflamatorios y Exacto. necesitamos tener suplementaciones y también a partir de la alimentación, ¿por qué no decirlo?, para llegar a esos estándares que nuestro cuerpo necesita para funcionar de una forma concretamente adecuada. ¿Qué pasa con la tropicalización de los alimentos? Porque en Europa no se come lo mismo que en América Latina. En cuanto a la neurociencia, ¿qué se sabe? Justamente, hay regiones donde tienen menos problemas en la parte neurológica y esta zona correspondería a la parte asiática. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante que son los omegas, en específico omega 3 DHA. El omega 3 DHA se va a encargar de dar la función y estabilizar la conexión neurona-neurona. Esto lo llamamos presinapsis y postsinapsis.
Cuando en nuestro cuerpo empiezan a bajar estos niveles de omega, el funcionamiento no va a ser el más adecuado. El cerebro inflama, el cerebro pierde muchas de las funciones. ¿Y por qué me refiero a la parte asiática? Porque el consumo de alimentos en el paciente y en la comunidad asiática tiene que ver mucho con los pescados. ¿Y dónde obtenemos estos omegas? En los pescados. Entonces, así como esta regionalización es como un ejemplo ahorita que ponemos en la parte asiática, hay muchas otras regiones que también podemos ver implicaciones. En América, y en específico América del Norte, el consumo de alimentos grasos trans se da en cantidades muy abundantes. ¿Y qué es lo que llegamos a ver? Más obesidad, más problema neurológico. Uf. Las grasas tienen una implicación directa sobre la situación de estrés y ansiedad y pérdida de memoria. Entonces es algo que creo que es muy importante comentar porque sí tiene mucho que ver el hábito alimentario en el desarrollo y potencialización de nuestras facultades. Te pregunta Amparo Luna del Estado de México, ¿la neuronutrición es una licenciatura como la de un nutriólogo? No, podemos llamarlo, es un grado de especialización a partir de las ciencias médicas, a partir de la parte de nutrición. Bueno, yo normalmente lo trabajo en conjunto. Lo trabajo con nutriólogos, lo trabajo con psicólogos, psiquiátricas y la parte médica. Es todo interdisciplinario. ¿Para qué? Para darle una mejor proyección y un pronóstico mejor a nuestros pacientes. Si ponemos a un par de gemelos, le damos lo mismo de comer, exactamente lo mismo a los dos, ¿van a ser exactamente iguales en su cerebro, metabolismo, salud, etcétera? En teoría sí, pero tenemos también factores que pueden llegar a modificar esto. Enfermedades previas, enfermedades crónicas que vengan adquiriendo a lo largo de su vida, hidratación, y también la parte del ejercicio va a ser importante para el desarrollo de todas nuestras facultades. Las frutas y verduras. Fíjense que este es un gran tema, Emilio. Deberíamos de hacer este tema más extenso. ¿Las frutas y verduras siguen trayendo los mismos nutrientes como antes por el desgaste de la tierra? Es también tema interesante. Y no, la respuesta es no. Los alimentos que consumimos hoy en día no tienen las mismas características ni los mismos nutrimentos que lo que tenían hace 10 años. También de aquí se ve modificada también el aporte que damos hacia nuestro cuerpo con estos alimentos. Podemos decir que podemos alimentarnos y nutrirnos de la forma más correcta, pero el aporte es modificado. Y viene también otra situación muy interesante, que es el eje neurointestinal. Y el eje neurointestinal es la conexión que tenemos desde nuestra cabeza a través de una neurona muy larga que se conecta con nuestro intestino en una célula que se llama células parietales o enterocitos. Cuando esta célula... ¿De dónde a dónde viene? ¿Tenemos desde eso? Nuestra cabeza, claro, viene desde allá. Cuando estas células se encuentran bloqueadas por diversos factores, uno de ellos es una restricción en probióticos, que no existe un equilibrio en ellos, se llama disbiosis esto. También nuestra capacidad para poder pensar, para poder razonar, y algo que se llega a ver en la etapa escolar, la capacidad para aprender, se va a ver modificada. ¿Qué tal? Sí saben que el plato del bien comer ya cambió, ¿verdad? Les voy a hacer un programa sobre ese tema más adelante en ¿Qué tal, Fernanda? Ahora ese plato ya lo desmenuzaremos con algún especialista. Ahora ese plato dice que el 50% de tu alimentación tiene que tener frutas y verduras. Yo pregunto, Ernesto Cárdenas, ¿el mexicano es consumidor de frutas y verduras? ¿Es algo utópico? La realidad es que no. El paciente, desde la etapa, te pudiera hablar hasta de la etapa preconcepcional, que tiene una implicación también con un golpe duro. La alimentación del mexicano está basada a partir de carbohidratos y de grasas. Claro. Situación que desde que estamos dentro de nuestra mamá no permite un desarrollo ni potencialización de todo lo que pudiéramos llegar a hacer. Entonces son varias barreras que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Y si a eso le sumamos que hacemos ayunos muy prolongados, modifica también la función neurológica, genera más estrés y también nos hace más susceptible a padecer enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes. De verdad no se imaginan, para todos aquellos que me están viendo y escuchando, por favor, así de rodillas se los pido, desayunen. Desayunen. No se imaginan la importancia de ese alimento. Está bueno comer, está bueno la colación, está bueno la cena, está bueno el almuerzo, como quieran. Pero por favor, desayunen. Si ustedes salen sin desayunar,
Su cerebro no cargura, pues. Les falta gasolina. Aquel que se echa un cafecito y un cigarrito, bueno, Dios guarde la hora. Aquel que se echa un juguito y dice, ya estuvo. No, tiene que haber un desayuno completo. Si luego ya en el día no quieren comer, hagan lo que se les dé la gana, pero que el desayuno, por favor, sea muy respetable. Exactamente. Y aquí tocas un tema muy importante, el café. ¿Sabías para todo tu auditorio que hay un tip en esto? El café nunca va antes de las 9 de la mañana. En nuestra cabeza hay 2 ciclos reguladores. Uno es el de la tirosina, que nos ayuda por las noches a dar un descanso y relajación, y el otro, el del triptofano, perdón, y el de la mañana es el de la L-tirosina. Cuando nosotros consumimos café antes de esa hora, a nivel hormonal modificamos. ¿Y qué es lo que hace? A mediodía estamos completamente cansados. Te dije, Emilio, que algo me estaba pasando. La L-tiranina o esa cosa ya me jugó el balón chueco. Tus datos, Ernesto. Tenemos que despedirnos y te invito nuevamente a hablar de este tema, que es bien interesante, porque, fíjense, hay que hablar de actividad cerebral, del humor, del estrés, del comportamiento, hambre, saciedad. Todo esto tiene que ver con alimentos. Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, nuestro teléfono es el 55 65 08 2261, lo repito, 55 65 08 2261. Y en todas nuestras redes sociales estamos como Nutritiva-Mente, Salud y Dr. Ernesto Cárdenas.